Canal Red Buenas explica tardes, buenos días en América científicamente Latina, los bienvenidas y protocolos de bienvenidos a la Noticias muerte. Básicas, el informativo de Canal Red, que no olvida lo que otros quieren enterrar. Empezamos, Busselham. Vamos con el juicio abierto en Madrid en el que se investigan los protocolos del gobierno de Ayuso para las residencias públicas durante la primera ola de la pandemia. Un juicio con escasísima cobertura mediática en el que hoy declaraba por segunda vez Alberto Reyero, el que fuera ex consejero de Políticas Sociales en el gobierno de Díaz Ayuso y que dimitió por estar en contra de los protocolos de la vergüenza activados por el gobierno al que pertenecía y que propiciaron el abandono de miles de ancianos a su suerte. Esta segunda declaración de Reyero coincide con la publicación de un artículo científico publicado en la Revista Internacional de Epidemiología por una investigadora española. En este estudio se concluye que el protocolo activado en la Comunidad de Madrid llevó a que los enfermos de COVID leves fueran hospitalizados y los graves murieran en las residencias. Según esta publicación científica, los protocolos de triaje castigaron a los mayores más necesitados de atención médica, una rareza madrileña que no se ha dado en otros territorios, concluye la investigadora. La epidemióloga María Victoria Zunzunegui, que lidera esta investigación, argumenta que Madrid no ingresó en hospitales a pacientes con síntomas graves y, por tanto, con mayor riesgo de fallecer, sino que a estos se los abandonó dejándolos morir en residencias, mientras quienes fueron ingresados eran los de síntomas leves, que no necesitaban esa atención, pero sí distraían la atención cuando se decidió apostarlo todo a la propaganda del Zendal. Los autores del estudio afirman que el triaje hospitalario debería ser una decisión médica basada en el estado clínico de cada paciente, como ocurre en cualquier lugar, excepto Madrid, donde los geriatras de hospitales siguieron las directrices regionales sin ver a los enfermos en persona. Una gestión desastrosa que ya conocíamos desde el punto de vista político, pero que ahora queda demostrada también a nivel científico. En total, entre marzo y abril de 2020, fueron 7.290 los ancianos que murieron en residencias de la Comunidad de Madrid tras ser activado el protocolo de la vergüenza con el que se los abandonó. A día de hoy, la trampista Ayuso no ha tenido el detalle de pedir perdón por más pruebas y evidencias que la señalan como responsable de este protocolo letal para miles de enfermos que fueron abandonados. No solo no ha pedido disculpas, sino que además ha despreciado sistemáticamente a los familiares de estos ancianos fallecidos, ni se ha dignado a recibirlos. El asunto de estas más de 7.000 muertes es tabú para Ayuso y su entorno. ¿Para qué hablar de ello pudiendo hablar de ETA? Bueno, técnicamente sí ha hablado del asunto. Lo hizo cuando, tras la primera declaración de Reyero ante el juzgado, le deseó a su exconsejero que fuese imputado. La mafia nunca ha sabido lo que es la vergüenza. Siguiendo en Madrid, también hemos conocido hoy que Díaz Ayuso destinará 30,5 millones de euros a becas de la FP privada, mientras deja a 30.000 alumnos sin plaza pública. Madrid es la comunidad que más estudiantes tiene subvencionados en la educación privada, el 47,34%, casi el doble que la media estatal. Desde las mareas verdes en defensa de la educación pública creen que es un escándalo que más de la mitad de los chavales se queden fuera de la FP porque no hay plazas públicas mientras se riega la privada. Es una forma de desviar el dinero del contribuyente de la educación pública a la privada, denuncian. Se trata de impulsar negocios privados que no reúnen la calidad de enseñanza que se consigue a través de lo público y que fomentan la segregación y la desigualdad, señalan estos mismos colectivos. Ayuso abandonó a los ancianos que eran residentes de la pública y abandona a los estudiantes de formación profesional pública, igual que abandona a los centros de atención primaria o a quienes no pueden pagar un alquiler. Ayuso lo abandona todo lo que no huela a negocio para unos cuantos. El abandono de lo público es su modelo político, el modelo salvaje en el que unos pocos ganan, incluyendo a sus familiares, mientras la mayor parte pierde. Un modelo al que encima llaman libertad. Ayer el PP y Vox firmaban un acuerdo en Valencia en el que el punto número 1 decía libertad para elegir. ¿Elegir el qué? ¿Elegir morir en una residencia sin atención médica o elegir quedarte sin plaza para estudiar? En fin, ¿qué más tenemos? Vamos con una noticia que demuestra que la derecha nunca descansa. No lo hace para desviar el dinero al lugar al que le interesa y tampoco cuando se trata de apoderarse de las posiciones clave dentro del Estado. El think tank de la cúpula católica abre una escuela para formar a los jueces y fiscales del futuro. Según cuenta Infolibre, la jerarquía de la Iglesia Católica en España intenta con este movimiento estrechar aún más su vinculación con la élite funcionarial española. La Fundación Pablo VI, una entidad religiosa y académica cuya cúspide la forman mayoritariamente obispos y cardenales, acaba de poner en marcha la Escuela de Oposiciones Herrera Oria, un centro de formación para altos cuerpos de la Administración. Es decir, para que futuros jueces, fiscales, abogados del Estado, técnicos e inspectores de Hacienda sepan muy bien para qué intereses y con qué ideología deberán trabajar. Un saludo a los que aún creen que en la España propiedad de la derecha existe la independencia y existe el ratoncito Pérez.
Hay que recordar que esto no es una práctica novedosa para la Iglesia. Por poner un ejemplo, desde hace años ya forma a miembros de las altas élites empresariales a través de espacios como la Fundación Madrid Vivo y otras escuelas de directivos empresariales. Se trata de tejer contactos y generar élites que respondan a los intereses del poder. Se trata de que la derecha ideológica cope los espacios de influencia, desde el Estado hasta la empresa. Pues todavía hay gente que desde la propia izquierda se siente incómoda porque exista Canal Red, porque estamos ideologizados. Nada, si quiere le cedemos este estudio a los obispos o a la COE para que esto también se convierta en otro espacio neutral en manos de neutrales periodistas. En fin, ¿qué más tenemos? Dimite del equipo de gobierno del PSOE en Granada una concejala trans por la incorporación de Carmen Calvo como cabeza de lista a esta provincia para las próximas elecciones. Sandra Rodríguez, que ha tenido responsabilidades en las áreas de empleo, juventud y emprendimiento en el ayuntamiento, ha explicado en rueda de prensa que da este paso de forma simbólica para denunciar que su partido está parasitado por una transfobia latente y absolutamente preocupante. También ha acusado al PSOE de haber aprobado la denominada ley trans a regañadientes, como al que le quitan una muela sin anestesia, ha dicho. Y ha situado a la exministra Carmen Calvo como la cabeza más visible de un movimiento transfóbico instalado en el partido. Sandra Rodríguez, muy clara en su denuncia, ha declarado que no puede callarse ante esta situación frente a la persona que considera que más daño ha hecho a las personas trans. Bueno, ha tardado en darse cuenta, se refiere a Carmen Calvo, claro. El remate, ha declarado, es que el PSOE la ponga como número 1 de sus listas por Granada para el Congreso. Lo cual, dadas las funciones que esta política y activista trans ha tenido durante estos años en la capital de la provincia, lo convierten para ella en una decisión intolerable. O sea, no sé yo qué cambiaría si lo hubieran puesto de uno por Córdoba o por Sevilla. Pero en fin, ¿qué más tenemos, compañeras? Bueno, pues hoy la OTAN celebraba una reunión con empresas de la industria armamentística, una reunión a la que no ha sido invitada ninguna empresa española, motivo por el cual Margarita Robles ha manifestado su descontento y ha anunciado que no acudirá a esta reunión de la OTAN como forma de protesta. No lo entiendo. La ministra de Defensa, Margarita Robles, siempre tan preocupada por la invasión rusa de Ucrania, ¿va a dejar de asistir a una reunión de la OTAN porque no hay empresas españolas invitadas? ¿Pero esto no iba de demócratas contra regímenes autoritarios o qué pasa? ¿Que todo es por la pasta? Pues en teoría sí va de eso, pero en la práctica parece que la falta de negocio es un motivo suficiente para de repente borrarte del bando de los demócratas que combaten la tiranía rusa. En plena carrera armamentística, la cita de este jueves está pensada para conversar sobre cómo fomentar la producción en los 31 países miembros de la alianza y también estandarizar equipos y munición. En la reunión estarán compañías como la franco-germana KNDS, que representa al productor de los tanques Leopard, la fabricante turca de drones Baykar o la francesa Nexter, productora, entre otras cosas, de carros de asalto, según fuentes de la organización. Para calmar los ánimos ante estas muestras de malestar entre quienes no han sido invitados a la reunión, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha declarado que esta no es la única plataforma para hablar de negocios, ya que existe un foro permanente en el que estamos en contacto sobre la expansión de la industria, ha dicho. Os lo voy a traducir, tranquila, Margarita, que algo le caerá a las empresas de armas españolas. Tú no te preocupes, que aquí hay pasta para todos. Al parecer, el principal asunto a resolver entre la Unión Europea, la OTAN y Estados Unidos, valga la redundancia, es cómo hacer frente a la alta demanda de material bélico que Ucrania necesita y también, y sobre todo, cómo repartir las contrataciones, ya que todo el mundo barre para casa. Es el mercado, amigos. ¿Cómo acabamos? Acabamos muy mal, horriblemente mal. Una tragedia que, de haberse producido fuera del mar y haber sido protagonizada por blancos, entraría en las páginas más dramáticas de los libros de historia. Sin embargo, esto que les vamos a contar hoy es solo un apunte en la prensa que todo el mundo olvidará mañana. Naufragio masivo frente a las costas de Grecia que deja de momento 79 muertos cuyos cadáveres han aparecido. Repito, 79 muertos y unos 600 desaparecidos. El barco había zarpado del puerto libio de Tobruk y fue detectado el martes por la tarde entre Grecia y Malta por el Frontex, la Fuerza Europea de Control de Fronteras. Se cree que habría unas 750 personas a bordo antes de que se hundiese frente al Peloponeso. A pesar de las llamadas de SOS, la operación de rescate de la Armada griega llegó demasiado tarde y el barco se hundió. De los 750 pasajeros, por ahora solo se ha encontrado a 106 supervivientes. Es decir, estamos ante un escenario en el que la cifra de muertos y desaparecidos ascendería en estos momentos a unas 650 personas. Las operaciones de búsqueda proseguirán este jueves y se espera que arrojen un número de víctimas insoportable. Lo es, aunque para Europa sí que parece algo más que soportable, una normalidad, la de aceptar el Mediterráneo como un gran muro y un cementerio.
Esta mañana estuvo la portavoz de ACNUR en España, María Jesús Vega, denunciando precisamente estas políticas migratorias responsables de esta tragedia. Poner vías legales, reforzar los programas